Auspicia este bloque Farmacia Riadigos. Bueno, estamos aquí ya comenzando el segundo bloque. Estamos con el licenciado Javier Ruggero. Hola, Javier. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Recién llegadito de Perú? Recién llegadito de Perú, exactamente. Bueno, ¿cómo encontraste el país? Bien, bien, una experiencia muy linda. La verdad que fuimos a tomar exámenes allá, fuimos a dar una serie de cursos y a su vez nos tomamos unos días de vacaciones también. Así que muy lindo, la pasamos muy bien. Nosotros te preparamos el primer bloque justamente con toda la zona del Machu Picchu. Ajá. Vos estuviste recorriendo. Estuvimos recorriendo en Cusco, en Machu Picchu. Totalmente recomendable para todos aquellos que quieran ir, porque es una experiencia muy, pero muy linda, muy espiritual también. Ahora, hasta el año que viene, no hay más cursos, así que... Hasta el año que viene, nuevamente, iremos a Perú, Dios mediante, por la Escuela Osteopática de Lima, iremos para allá. O sea que los pacientes de Mar del Plata y de Buenos Aires ya te tenemos para nosotros. Sí, totalmente. Javier, en la última visita tuya había quedado pendiente un tema que era las cicatrices. Vos sabés que a raíz de eso que vos tiraste, la gente empezó a escribir preguntando, o sea, ¿cómo asociás una cicatriz con la osteopatía? Porque habitualmente nosotros lo podemos asociar con una, digamos, con un queloide o con una marca que no es muy estética, pero funcionalmente, ¿qué? O sea, ¿cómo se conecta con la osteopatía? Lo primero que tenemos que entender, básicamente, ¿qué es una cicatriz? Y una cicatriz es el proceso de reparación que va a hacer nuestro cuerpo ante una lastimadura, ¿sí? Cada vez que nos lastimamos, el cuerpo va a reparar eso con una cicatriz. También puede ser desde ya por una intervención quirúrgica, por una quemadura, también hay varias causas. Eso nos va a poder dar cicatrices que van a ser de diferentes tamaños, algunas van a ser superficiales, otras van a ser profundas, pero siempre el proceso a grandes rasgos va a ser el mismo y va a ser un proceso de reparación. Ahora, ¿cómo se relaciona la cicatriz con la osteopatía? Para entender eso también hay que entender el papel de los tejidos desde el punto de vista mecánico, es decir, cómo se mueven los tejidos. Todo nuestro cuerpo y todos nuestros tejidos, como ya dijimos en otros programas, se comportan desde la globalidad. ¿Recordás que habíamos hablado de eso? Que siempre que hay un problema, el cuerpo va a responder desde la globalidad y aunque no haya un problema, siempre la respuesta es global. Entonces, si yo, por ejemplo, levanto mi brazo derecho, la articulación que está haciendo el movimiento es el hombro. Pero si coloco mi mano aquí, voy a estar sintiendo cómo los tejidos a esta altura se tensan y también permiten ese movimiento. Entonces, nuestro cuerpo, desde la globalidad, también permite el movimiento. Ahora pensemos qué ocurre si hay una cicatriz. Dijimos que una cicatriz era un proceso de reparación y seguramente todas las mujeres en su casa saben que cuando hay una prenda de ropa que se corta y hay que coserla, el gran peligro ¿cuál es? Que quede y que se vean las arrugas que quedó después de esa reparación. Bueno, en las cicatrices ocurre exactamente lo mismo. Cuando se repara ese tejido, porque hubo una intervención, por ejemplo, lo que van a quedar son patrones de tensión. Eso va a tironear, digamos. Sí, queda como una rigidez. Exactamente, y va a tironear en diferentes sentidos. En sentido superficial, en sentido profundo. Entonces, cuando una persona va a levantar el brazo, si bien el movimiento se realiza acá, el tejido a esta altura, tarde o temprano, va a empezar a generar tensión. Es así que una cicatriz va a generar repercusiones en primera instancia locales, es decir, en el lugar donde esté el problema, pero luego, con el tiempo, esas repercusiones se van a ir manifestando a distancia. Nosotros usamos también una metáfora con las cicatrices, que es la de la punta del iceberg. En el iceberg, ¿qué se ve? Una parte visible, pero una gran parte que es invisible. Bueno, hay cicatrices que aunque queden estéticas y sean pequeñas, y uno dice, bueno, pero esta cicatriz yo prácticamente no la veo. Sí, pero cuando la vas a palpar y la buscas en profundidad esa cicatriz está generando bastantes problemas sobre la mecánica del movimiento. Hay dos cicatrices que se me vienen enseguida a la cabeza, la de las mujeres, las de las cesáreas, y después, bueno, las más comunes que eran las de la apendicitis. Sí, totalmente. Mirá, tengo una paciente con respecto a esto que decís, que ya instruida sobre las cicatrices, etcétera, la vez pasada me decía, me di cuenta
que cuando me empieza a doler la espalda, si me acuesto un poco y me movilizo la cicatriz de la cesárea, al ratito el dolor de espalda empieza a cesar. ¿Eso por qué es? Vos imaginate el tejido a nivel abdominal inferior, a nivel pélvico, cómo se repliega a partir de la cicatriz de la cesárea. Y que no solamente es lo que uno ve, sino lo que está en profundidad, la parte profunda del iceberg, porque el doctor, cuando tuvo que llegar hasta el útero para la cesárea, tuvo que ir cortando muchos planos para poder llegar hasta ahí. Entonces es muy común que aparezca sintomatología algún tiempo después de una cirugía y que el paciente no lo pueda asociar a eso. Entonces, después de una cirugía, precisamente de una cesárea, al tiempo empieza un problema a nivel lumbar. Después de una cesárea que empiece con mayor tiempo una incontinencia, que habíamos hablado ya el programa anterior. Tan común. Después de una cirugía de mama, tanto, por ejemplo, por un cáncer, una mastectomía, problemas en el hombro o en las cervicales, o a veces a las chicas, aunque les cueste, las estéticas mamarias también les empiezan a traer problemas de las cervicales, sobre todo si la relación de su busto es muy grande para su estructura que puede soportar, y eso empieza a llevar el cuello hacia adelante, los hombros hacia adentro, y eso termina generando un problema de movilidad cervical y va prácticamente de manera directa a dolores de cuello y a dolores de cabeza. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a manifestar, por ejemplo, una mujer que pasa por una cesárea, las molestias, las primeras molestias? Establecer un tiempo específico es diferente porque todas las personas van a reaccionar de manera diferente, eso desde ya. Pero aproximadamente en el transcurso de 6 meses al año pueden empezar algunas de esas manifestaciones, como una generalidad. Y Javier, una mujer que de golpe sufrió una cesárea hace 20 años, ¿puede todavía sentir los trastornos que le puede ocasionar esa cicatriz después de tanto tiempo? Es una muy buena pregunta. La gente, cuando le hablamos de las cicatrices, te dice, los días de humedad todavía me duele. Claro. O al tocarla, al ir a buscar la cicatriz y empezar a trabajarla, como sensibilidad, ¿no? Sí, manifiestan como una sensación de pinchazo, una sensación de ardor. Y eso es lo que nos indica a nosotros que la cicatriz está tan activa, el tejido tiene memoria de ese problema y está tan pero tan activo en ese momento que después con el trabajo es el mismo paciente que dice, yo antes ahí tenía un cordón y ahora siento que ese tejido está como un poquito más blando. Eso es muy pero muy común en la consulta. O sea que, no sé, me imagino una mujer que 20 años sufrió esta cesárea, se fue tratando por lumbares, por cervicalgias, y nunca se imaginó que la causa era esa cicatriz. Siempre recordemos que una de las causas. Claro, las cuestiones son multifactoriales. Sí, por supuesto, pero una de las causas puede ser esa. Pero totalmente, para nosotros la cicatriz, yo siempre digo, son puntos de tensión inespecífico. Es decir, en ese lugar, el tejido tiene una retracción y una inmovilidad que no debería estar. Entonces, el hecho de poder empezar a soltar ese tejido que está restringido en su movilidad va a tener como consecuencia que muchas otras estructuras empiecen a funcionar mejor porque se les soltó esa restricción de movimiento. Una de las dudas que enseguida me viene también a la cabeza es esto. O sea, cualquier cicatriz, puede ser en una mano, en la cabeza, en una pierna, ¿son todas iguales para la osteopatía? Mira, todas las cicatrices de la osteopatía se trabajan, siempre, porque entendemos, como decíamos, que es un punto de retracción inespecífico. Ahora es interesante la pregunta, porque por ejemplo a nivel abdominal o a nivel torácico, cada vez que el doctor abre estas cavidades, va a generar que unas membranas que hay adentro reaccionen. Y esa reacción ya de por sí va a generar un pegoteo de las vísceras que hay adentro. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que dice que entre el 93 y el 100% de los pacientes sometidos a cirugía abdominopélvica van a generar adherencias adentro de su cavidad abdominal, adentro de su panza. Esas adherencias, nosotros en otros programas hemos mencionado que las vísceras adentro de las cavidades se mueven. Imagínate ahora si hay una adherencia, que sería algo similar a una cicatriz. Se lesiona ese tejido y cicatriza. Y cuando cicatriza, adhiere una capa con respecto a otra. Las vísceras pierden movilidad y como las vísceras están agarrados del aparato estructural, tarde o temprano, ¿qué generan? Un dolor lumbar. Tarde o temprano, otro síntoma, un dolor en la rodilla, un dolor en el pie, un problema cervical.
Todo también consecuencia de una cirugía en primera instancia, que dio, como decíamos antes, una cicatriz externa, pero para adentro también generó inconvenientes. ¿Y cómo sería este tipo de consulta? Bien, bueno, como con cualquier persona, se le hace un interrogatorio acerca de sus antecedentes, antecedentes quirúrgicos, hábitos, etc. Luego se hace una evaluación, que en osteopatía es una evaluación de movilidad de las estructuras, y en presencia de cicatrices, dependiendo de la importancia y lo que vayamos evaluando, posiblemente o en una primera o una segunda consulta, siempre se van a trabajar esas cicatrices. No quiere decir que sí o sí se trabajan en la primera, pero para nosotros son un punto a tener en cuenta siempre las cicatrices. Bueno, Javier, el tema es terriblemente amplio. Yo estoy segura que van a empezar a consultar porque, bueno, esto de las cicatrices, los que estamos en deporte tenemos varias en el cuerpo. Entonces, a lo mejor veníamos pensando que tal dolor venía por aquel lado y ahora le sumamos que también puede ser consecuencia de la cicatriz que tenemos. Vamos a abrir nuestras vías de comunicación. Ya saben que se pueden comunicar con el licenciado Ruggiero a través de nuestra página web. Y los que quieran volver a ver esta nota la van a tener también en la página de ellos, en la página nuestra. Y bueno, y ya preparando los próximos temas para los próximos encuentros, me gustaría hablar un poco sobre qué pasa cuando hacemos mucho deporte, ¿no? Bueno. Y que empiezan a lo mejor algunos dolores, algunas molestias que no sabemos cómo explicarlos y de qué manera la osteopatía nos puede ayudar. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, sí, Javier, muchísimas gracias y buena semana. Bueno, Sandra, gracias a vos y muy amable. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Esperanos que enseguida volvemos con Alejandro aquí en Arte Físico, esta nueva forma de ver deporte.